Intervienen en dos ponencias. Vale. Muy bien, vamos a comenzar el siguiente panel, porque discúlpenme que seamos así, pero el doctor Francisco Mora nos va a ayudar a hacer tirando el link también. Gracias, Luis. ¿Listo? Empezamos. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Soy el doctor Francisco Mora Fuentes, soy un colega del Cuerpo Académico de Democracia, Sociedad Civil y Libertades, y le quiero dar las gracias pues, al doctor Luis por su invitación. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este panel octavo, cuyo título es Migraciones forzadas, mecanismos de exclusión e inclusión en la permacrisis, segunda parte. Participarán aquí en esta mesa o en este panel la maestra Virginia Betancourt Ramos, la doctora Kenia Ortiz Cadena presencialmente y el maestro Rubén García Sánchez vía Zoom. Entonces, para comenzar, me permito presentarles a la maestra Virginia Betancourt Ramos, quien es trabajadora social y maestra en gestión y desarrollo social egresada de la Universidad de Guadalajara. Es estudiante del programa de doctorado en el Centro de Estudios Rurales en el Colegio de Michoacán, especialista en temas de migración en tránsito de centroamericanos irregulares en el occidente mexicano, instalación de migrantes en el área metropolitana de Guadalajara, protección internacional, refugio, protección complementaria, visas y visas humanitarias. Pues sin más preámbulo, bienvenida Virginia y el espacio es tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo titulé esta presentación como Ser refugiado en el occidente mexicano, permanecer o pertenecer. Debo decir que esta última parte ha sido una idea que tomo de todas las reflexiones del día de ayer, porque en realidad eso es lo que hacía falta para amarrar esta presentación. Bueno, pues este panel de migraciones forzadas y mecanismos de inclusión y exclusión a mí me permitió, a partir de mi trabajo de investigación doctoral, poder tomar una serie de elementos para poder hablar de qué está sucediendo con los refugiados que se están instalando y asentando en el área metropolitana de Guadalajara. Por eso, para poder platicarles de ello, me gustaría antes de todo decirles que así como el doctor Vilches, estas son una serie de acercamientos y aproximaciones que me hacen reflexionar acerca de la ciudadanía, que es el tema que nos tiene el día de hoy aquí. Y bueno, para ello, parto pues, como les decía, de mi trabajo de investigación doctoral, actualmente, que está en desarrollo actualmente. Y pues, como bien ya lo dijo nuestro moderador, yo estudio los tránsitos centroamericanos por el área metropolitana, entonces de esa población es de la que vamos a hablar. Principalmente debemos de tomar en cuenta que nos referimos a desplazamientos que están causados por una serie de factores que los expulsan, son desplazados forzados en la mayoría de las ocasiones por una serie de elementos que se adosan y se combinan y muchas de las veces pues lo que hacen es detonar sus salidas de emergencia, ¿no? Como la violencia estructural, la persecución, las amenazas, los ataques directos. Y como la doctora Varela dice, ¿no? La maratización, ¿no? Aparentemente llega un momento en donde todo tiene que ver con las malas y se mezcla con lo demás. Y también con los casos de la homofobia, ¿no? Que existe para mucha de la población, como lo notábamos ayer en las presentaciones de la tarde. Bueno, yo les voy a hablar, me gustaría como que se hicieran una imagen de estos chicos que son hombres jóvenes, de países del norte centroamericano, es decir, mayoría hondureños, salvadoreños y un guatemalteco, pero también cabe señalar que a estos tránsitos también ya se están sumando poblaciones de lugares como Nicaragua y como Costa Rica. Bueno, ayer con la presentación del doctor Durán me hacían una serie de coincidencias, ¿no? Porque este tema del desarraigo lo podemos, por ejemplo, ejemplificar en este perfil de estos hombres jóvenes que la mayoría son hijos, o sea, nacieron en cunas donde sus madres eran mujeres muy, muy jóvenes. Estamos hablando de adolescentes de 13 y 14 años que los fueron dejando con la tía, con la abuela, y que todos estos traslados de estos niños estuvieron supeditados por la violencia de sus localidades. Entonces, si de repente Santa Bárbara pues estaba muy ardiente, movían al niño a San Pedro Sula con el tío, con la tía, y entonces esto nos hace pensar en una imagen muy sencilla en el tema del desarraigo, ¿no? ¿Dónde se echan raíces y con quién? Bueno, entonces, estos chicos son hijos de estas mujeres, ¿no?
Y bueno, otro de los cambios que se ha venido dando en el último tiempo es que son jóvenes que tienen mayores grados de escolaridad, a diferencia de los hombres de inicio de los 2000, ¿no? Que solamente entregan primarias o ni siquiera. Ahora estamos hablando de chicos que tienen concluida su nivel de bachillerato, secundaria y muy raramente no tienen estudios, ¿no? También otro de los cambios con estos perfiles de los chicos que les voy a hablar es que llegaron al área metropolitana ya no solo desplazándose en el tren de carga, sino que la mayoría viajaron por autobuses y muchos de ellos son derivados y trasladados a partir del proyecto de integración local que promueve la ACNUR desde más o menos 2016, si mal no recuerdo. Entonces son transportes privados. Y por último, es que algunos de ellos llegaron ya al área metropolitana con un trámite de una resolución positiva de refugio y la otra gran parte la tramitaron en la urbe, ¿no? En el área metropolitana. Bueno, para la siguiente, por favor, para que nos hagamos una idea, bueno, ese es el área metropolitana, está compuesta por 9 municipios, es una gran ciudad con más de 5 millones de personas habitándola, y esos puntos verdes que que ustedes pueden apreciar ahí, son los domicilios de estos chicos de los chicos refugiados de los que yo les voy a hablar, y los puntos naranjas son pues todo este engranaje institucional, ¿no? Organizaciones civiles, oficinas de Comar, de ACNUR, etcétera. Solo para que nos demos cuenta más o menos de las dimensiones, y como vemos hay unos que están muy cerca del centro y luego los que se dispersan hasta, por ejemplo, ese punto que se encuentra en Tlajomulco de Zúñiga. Bueno, todo esto para contarles que durante mi proceso de investigación, pues yo llego a mi investigación intentando explicar por qué se están quedando los centroamericanos en la urbe, y lo que me encuentro, aquí lo vamos a poder observar, es que la mayoría de los chicos que se están quedando son hombres jóvenes y que se están quedando con una condición migratoria ya regular, o sea, regular. Es decir, que han pasado un proceso de regularización con diferentes categorías jurídicas, como la que vamos a ver. A mí me gustaría que nada más se concentraran en la parte superior, que es de los chicos que tienen una condición de refugio y que por ende, según la legislación, se les otorga la residencia permanente, ¿no? Bueno, otra cosa que debo aclarar es que los nombres son seudónimos que yo, a través de una metáfora que ahora no me voy a parar a explicar, tomo de la Agencia Internacional de Astronomía, y entonces todos tienen nombres de constelaciones, ¿no? Vemos que 8 de ellos tienen la condición de refugio. Y entonces esto me lleva a presentarles ahora cómo el proceso de nombramiento de refugio es como un camino, justamente un camino que puede ser muy, muy lento para algunos de ellos, a esta añorada ciudadanía, ¿no? A la nacionalización para ellos, ¿no? Entonces este proceso, que aquí lo resumo, la siguiente por favor, que aquí la resumo de una manera bastante injusta, porque estos son procesos que pueden tardar legalmente 45 días o el doble de ellos por alguna requisición, pero en términos prácticos pueden tardar más de 2 años, ¿no? Y sobre todo en el periodo de 2019, cuando las oficinas de Comar en Ciudad de México se vinieron abajo con el temblor de septiembre, pues todos esos procesos que estaban ahí llevándose a cabo se tuvieron que volver a iniciar. Entonces, hay jóvenes como Hércules, que lo acabamos de pasar, que ya tenía iniciado su proceso y que todavía tuvo que esperar un año y medio más para poderlo concluir, ¿no? Entonces, este proceso es un camino justamente para la obtención de reconocimiento de derechos, pero es un proceso lento y mucho depende del lugar en donde se realice. Entonces, lo primero que hay que hacer es que la persona tenga que solicitar la condición de refugiado en la Comar, en las oficinas que están distribuidas en algunas ciudades del país, que son muy pocas. Luego de eso, se le otorgará una tarjeta de razones por razones visitante, por razones humanitarias, que le acredita la CUR, una CUR temporal, ¿no? Luego de esto, pues hay una serie de entrevistas, una de reconocimiento de necesidades, otra de temor creíble, y entonces la Comar tiene que dar una resolución, ¿no? El nombramiento o la negatividad de la misma. Para entonces luego, con esa constancia, hay que ir a tramitar al Instituto Nacional de Migración la residencia permanente. Que en el caso, por ejemplo, de las personas que solicitan refugio en México, se tienen que saltar todas las requisiciones que tienen otros extranjeros, que es tener residencias temporales por 4 o 2 años, según también la relación que tenga el país con el otro país, ¿no?
Por ejemplo, hay quienes esperan 2, hay quienes esperan 4, pero bueno, ellos inmediatamente gozan de residencia permanente porque debido a que están pidiendo refugio, porque son perseguidos, porque no pueden regresar a su país de origen, entonces les otorga esta facilidad jurídica para que se queden indefinidamente, ¿no? Bueno, la residencia permanente, este documento verde, esta tarjetita, nos dice la Secretaría de Gobernación que le otorga la facultad a las personas extranjeras de participar en actividades lucrativas en el país, ¿no? Pues que puede trabajar, ya tiene su CURP, ¿no? Cuando se recibe la residencia permanente, ya también se tramita la CURP permanente, esta como la que tenemos nosotros, ¿no? Cambia su formato jurídico. Luego, también estos extranjeros tienen derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo deseen, introducir sus bienes muebles, la preservación de la unidad familiar y obtener su clave de registro de población permanente. También, pues, otro de los derechos que tienen es obtener cuentas bancarias, crédito bancario, comprar inmuebles, licencias para conducir, empresas, registro en SAT y otros trámites administrativos. Al respecto, yo les debo de decir que mucho del trámite que anteriormente lo resumí, tiene una serie de dificultades porque muchos de ellos ni siquiera salen con un documento de identificación o un acta de nacimiento, una credencial. Entonces, la diferencia con México, que ahora homologó la expedición de las actas de nacimiento, que uno va casi como al oso a sacar una, pues allá no sucede así, ¿no? Entonces, muchos trámites son abandonados en la condición de refugio porque no hay documentos básicos como el acta de nacimiento. Que sí. Bueno, entonces permanecer o pertenecer, ¿no? Luego de que ya tienen ellos esta residencia permanente, que nos hablaría de que hay un proceso que ya se concretó de regularización migratoria. Es decir, yo ya estoy en este país sin ninguna posibilidad de ser devuelto, con una serie de facultades que ya les acabo de mencionar. Y entonces el paso que sigue en este pensamiento jurídico sería la naturalización por residencia, ¿no? Es decir, yo quiero que me consideren como un natural aquí, ¿no? Por tener residencia permanente ellos lo pueden tramitar y luego de esto seguiría la nacionalidad, ¿no? Ellos hablan de nacionalizarme, ¿no? Volverme como un ciudadano mexicano. A continuación les voy a presentar una serie de reflexiones de ellos mismos que tomo de las entrevistas que realicé para que nos demos cuenta cómo pensar en este siguiente paso que es la naturalización, que luego nos va a llevar a la nacionalidad, tiene mucho que ver con las informaciones que reciben en los albergues o de compañeros que quieren naturalizarse, porque por ejemplo en el caso de mujeres trans, hay como una serie de estrategias dichas, no sabemos si las concluyen, ¿no? Pero por lo menos son dichas en los albergues por ellas, que quieren regularizarse para luego de 2 años naturalizarse y entonces van a ser unas mexicanas nacidas en Honduras o nacidas en Guatemala y así poder solicitar, por ejemplo, la visa a Canadá y entonces ahora sí llegar a ese norte tan anhelado. Bueno, pero insisto, no sabemos si se concluyen así, ¿no? Ahora bien, después de la regularización migratoria por residencia permanente por condición de refugiado, lo que sigue es naturalizarse, pero para ello hay que sacar un pasaporte. Y, por ejemplo, una de las dificultades que existe es que, al menos en Guadalajara, el consulado más cercano de Honduras, por poner un ejemplo, está en San Luis Potosí. Son como 17, 14 horas, no recuerdo muy bien, y pues hay que pagar, hay que pedir permiso en el trabajo, hay que adecuar la situación y muchos de ellos no pueden, ¿no? Entonces ya desde ahí tenemos una traba para aquellos que siquiera quisieran naturalizarse. Bueno, dice un chico, me dieron la permanente, ¿no? La residencia permanente. Y ahorita ya vamos a iniciar el trámite de naturalización. Primeramente Dios, ¿no? Este es el próximo paso que sigue. Digo, ya para naturalizarme y estudiar, quiero ser abogado, mis planes ahora son estudiar y ya el tiempo dirá qué hago, ¿no? Vivir aquí me gusta mucho Guadalajara, me encanta, la verdad. Es una zona bien, y se ríe, ¿no? Me gusta vivir aquí, no me gusta vivir en cualquier lado y si se da la oportunidad de quedarme, pues me quedo. Y luego, bueno, me voy a brincar ese segundo cuando él le pregunto a Draco, ¿te piensas naturalizar? Porque en algún momento lo menciona en la entrevista, me dice sí, para no andar presentando esta credencial, es decir, la residencia permanente, y para tener doble nacionalidad, porque de una manera o cualquier otra con esta credencial dice que yo estoy legal en México, que soy residente permanente,
Pero entonces con el otro, es decir, ya su naturalización, su nacionalidad, sería como un ciudadano común y corriente. Ya no sería yo el migrante marginado. Pues dicen, es de Guatemala y todos así, ¿no? Él hace muchas caras, ¿no? Así como de desagrado. Y entonces tú presentas tu INE y van a decir, ah, mira, nació en el extranjero, pero es mexicano. Y si yo quiero, puedo tener doble nacionalidad o niego mi patria. En mi caso, pues yo no negaría mi patria y si quisiera las dos nacionalidades. Sí, este ejemplo lo único que demuestra es cómo hay un conocimiento del proceso, también cómo la ciudadanía, al menos en este caso, lo haría sentir parte de, ya no lo haría sentir diferente, ¿no? Como el migrante marginado, tal cual lo dice. Y entonces, una de las dificultades que hay para cerrar es que estos derechos que faculta la condición de refugiado por protección internacional tiene una serie de dificultades, como el hecho de que para pedir trabajo se ensanchan una serie de requisitos muy complicados que muchas de las veces no se pueden realizar por la falta de uno tan básico como la acta de nacimiento. Las dificultades para el arrendamiento de viviendas en una ciudad como Guadalajara por la solicitud de avales, la discriminación en los trabajos, por ejemplo, Hércules platicaba que él seguido en su trabajo le decían, bueno, que es foto que no, y bueno, está regularizado, tiene una condición jurídica regular. La dispersión y el desconocimiento evita que se asocien, como vimos en ese mapa, ni se conocen, ¿no? Entonces, no se pueden asociar, no se pueden reunir, a diferencia, por ejemplo, del caso de Caminantas en Guadalajara, que es una red de mujeres que son migrantes, unas refugiadas, que se han ido conociendo y han formado una asociación civil y como objetivo tienen formar una red de acompañamiento que sostenga su estancia en el país, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de estos chicos refugiados, pues ni pueden participar, ni saben, ni se pueden comunicar, ni pueden incidir, ¿no? En la exigencia por sus derechos, porque ni siquiera se conocen ni saben dónde están, ¿no? Por otro lado, asociado a lo que hablaban ayer de que la ciudadanía son prácticas, pues me parece importante resaltar, y ya para terminar, como el hecho, por ejemplo, Hércules es un chico homosexual, él se reúne y participa en actividades de un grupo que se llama Checos, ¿no? Que es una organización para la población LGBT y prevención de VIH-Sida. Otros han gestionado recursos para aplicar exámenes de INEA para la obtención de sus certificados de educación básica y media. El denunciar empleadores que corren y que no pagan lo justo en conciliación y arbitraje, y la práctica religiosa libre. Bueno, en la reflexión voy a solamente decir una, que es el hecho de cómo la residencia permanente, como yo lo observo, es un camino que aparentemente acorta un proceso, el proceso a las personas extranjeras para obtener la ciudadanía, ¿no? Y ejercerla. Y cómo la naturalización está muy vinculada a estas personas refugiadas que tienen planes fijos en el país, como estudiar o emprender un negocio, ¿no? Y bueno, hasta ahí me voy a quedar para respetar los tiempos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Virginia, por tu presentación y sobre todo por ajustarte a los tiempos. A continuación, vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Kenia Ortiz Cadena, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y un máster en Estudios Interculturales por la Universidad de Padua, en Italia. Es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 del CONACYT. Estudia y desarrolla proyectos en torno al género con perspectiva interseccional y decolonial y la migración. Actualmente se interesa por las historias de las y los migrantes centroamericanos LGTB+, que salen de sus países para buscar asilo político en México o Estados Unidos. Ha participado en el activismo con organizaciones sociales y colectivas feministas. Bueno, tiene a continuación la palabra Kenia y posteriormente se la cederemos a Rubén. Adelante, por favor. Bienvenida. Bueno, les voy a pedir si me ayudan a estar. Claro que sí. Okay. Muchas gracias. Bueno, ayer yo presenté mi trabajo que tiene que ver con las disidencias sexogenéricas. Hoy esta presentación está dedicada a hablar, como la retitulamos, a los efectos del discurso fascista en las políticas migratorias a partir de lo que se le conoce como el evento Donald Trump o el evento Trump. En esta ponencia participo yo y participa Rubén. Rubén está haciendo su doctorado para analizar los microfascismos contemporáneos y, bueno, en este caso
Esto es producto de la articulación entre mi investigación sobre la migración LGBT+, y el trabajo de Rubén que analiza los microfascismos. Siguiente, por favor. Bueno, lo que nosotros consideramos, lo que sostenemos con esta ponencia, es que a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia en el 2017, lo que sucede es una especie de reverberación de iniciativas antimigración de corte fascista. Es decir, no es que no hayan existido antes este corte fascista en las políticas migratorias en Estados Unidos, sino que lo que ocurre cuando llega Donald Trump es que hay una especie de reverberación en términos de estas políticas. Este fenómeno, como ya lo sabemos, no es un fenómeno aislado. Vas a señalar el caso también de Bolsonaro y todas sus políticas en Brasil, o por ejemplo, el caso más reciente también de la llegada de los grandes dividendos que tuvo en las elecciones de mayo del 2023, el partido Vox en España, quien utilizó como gran parte de su campaña un discurso anti-inmigración que reproducía estereotipos sobre los migrantes. Siguiente, por favor. Estas políticas y discursos de ultraderecha consideramos que marginan más a las personas migrantes, ya que endurecen los procesos migratorios, pero al mismo tiempo se valen de la lógica del mercado capitalista para obtener la fuerza de trabajo de los migrantes. De hecho, estos grupos migratorios, ya sabemos, provienen del sur global, ahí donde la acumulación originaria del capitalismo pues, ha operado históricamente, ¿no? Esta forma de mecanismos de violencia estructural ha llevado pues, a obtener un modelo que es capitalista, pero que también es colonial, que es clasista, que es racista y que también es heteropatriarcal. Como señala Lazzarato, el liberalismo está fomentando una forma autoritaria y política de gobierno desde la postdemocracia para impulsar sus políticas económicas y neoliberales. Y justo esta coyuntura, creemos nosotros, ha permitido a las nuevas derechas, o las derechas fuertes, que dice Lazzarato, atacar al extranjero, al inmigrante, al musulmán, al underclass. Estas nuevas derechas, entonces, le han declarado una guerra, declaran una guerra racial en donde consideramos que están involucrados los inmigrantes. Y con la ponencia lo que vamos a hacer es exponer algunos discursos y políticas en la inmigración al tiempo que vamos mostrando sus características discriminatorias, raciales, clasistas, homofóbicas, etcétera, que consideramos son componentes articuladores de los procesos de exclusión fascistas contemporáneos. Siguiente. Generalmente creemos, bueno, que el fascismo es una cosa del pasado. De hecho, Guattari dice que nos han hecho creer que el fascismo fue solo un mal momento que nos tocó atravesar, una especie de error histórico o una hermosa página de los buenos y los malos, pero la realidad es que el fascismo se sigue cristalizando de diferentes formas y en diferentes épocas a través de microfascismos que se reproducen en redes sociales, que se reproducen en páginas también digitales, en canales web, etcétera, etcétera. Y que justamente en estos espacios es donde también existe esta reverberación de políticas anti-inmigración de corte fascista. Y bueno, como señalaba antes, esto tampoco es algo que tenga que ver exclusivamente con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Si revisamos, y ustedes son especialistas, saben muchos de ustedes mejor que yo la historia, en realidad la constitución de la frontera de Estados Unidos tiene un precedente completamente fascista, ¿no? La frontera surgió en 1924 como un esfuerzo de muchas sociedades civiles nativistas que defendían justamente la pureza racial. La frontera fue diseñada con un control del flujo de los humanos y especialmente para filtrar al otro, al diverso. En este caso tenemos, por ejemplo, a los indígenas que se consideraban una amenaza de la pureza racial. Hay muchos datos que confirman todas estas intervenciones fascistas dentro de la construcción de la frontera entre Estados Unidos y México, pero, por ejemplo, entre tantas puedo señalar cómo existía una percepción de que los mexicanos eran portadores de ciertas enfermedades. E incluso en 1916 se marcaba con tinta endeble a las personas que cruzaban la frontera con la palabra admiten. Y en este periodo existía una planta de desinfectación en El Paso, Texas, en donde se utilizaba
el Ciclón B, que justamente es el mismo gas que se utilizaron en los campos de concentración fascistas. Estos son los antecedentes que muchos de nosotros conocemos ya en la constitución de esta frontera. Es así entonces que la frontera surge como una forma de dividir el nosotros, es decir, el nosotros civilizado y el ellos bárbaros, como un supuesto racista de pureza y de no mezcla. Pero al mismo tiempo también esta frontera, creemos, actúa como un mecanismo para mantener un sistema capitalista, porque administra el flujo de personas para mano de obra a favor de la producción capitalista, pero al mismo tiempo segrega también al otro, racializa. Y bueno, un ejemplo y una muestra también de esta forma de apropiación fascista de la frontera, pues también tiene que ver justamente con otro dato que todos conocemos y que tiene que ver con la privatización de esa frontera. Si revisamos a finales del siglo XIX, la mayoría de los pastizales del Pacífico, del Pacífico hasta el Río Grande, pues habían privatizado, ¿no? Y todo esto había sido impulsado por diferentes grupos fascistas, extremistas, xenófobos, académicos, líderes, Ku Klux Klan, entre otros que ya identificamos, ¿no? Bueno, estos son los antecedentes, pero a su vez esto lleva a establecer la primera ley restrictiva de inmigración en 1875 en Estados Unidos, que estaba dirigida sobre todo contra criminales y contra prostitutas. Y de ahí le siguen toda otra serie de leyes que reproducen estos mecanismos de discriminación, por ejemplo, la ley Page de 1887, que limitaba la entrada a las mujeres chinas, o por ejemplo, la ley McCarran de 1952, que prohibía la inmigración de homosexuales, y también las regulaciones de los 80, que limitaban la entrada a las personas que tenían VIH o que tenían SIDA. Y bueno, pues después tenemos también la propia ley del 2016, después de los ataques terroristas, en donde la militarización, en donde se convierte la cuestión de la migración en un asunto securitario. Para ustedes conocen posiblemente ya estas leyes. Sí, gracias. Con esto voy cerrando mi parte. No me detengo a explicar la política migratoria de Donald Trump, porque esta ya la conocemos, sabemos todas las intenciones que tuvo, y cómo es que finalmente, entre otras, en cuanto llegó, emitió esta orden para que no pudieran entrar personas de proveniencia musulmana. Después, cómo generó la protección de estos protocolos de protección al migrante que obligaba a las personas refugiadas a quedarse en México. Cómo se activaron los centros de detención en donde hubo, siguiente por favor, cerca de 2,000 niños, y todos conocemos las condiciones de estos centros de detención, que eran de hacinamiento e insalubridad. Bueno, esta es la política de Donald Trump. No entro en más detalles. Ahora vamos a explicar la cuestión de los fascismos con una clasificación que tomamos de Deleuze y Guattari, que tiene que ver con los fascismos molares y microcelulares. Sí. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí. ¿Sí se oye bien? Hola, Rubén. Sí, hola, ¿nos escucha? Sí, perfecto. Bueno, Sí, continuando lo que planteaba Kenia, bueno, pues podemos decir que, bueno, el fascismo original surge en Italia, liderado por Mussolini, pero bueno, no se queda ahí, se va a la Alemania nazi también, ¿no? La forma de nazismo. La palabra fascismo significa haz de varas, ¿no? Que representa una especie de unidad indisoluble, ¿no? Un uno, ¿no? Que representa un pueblo, ¿no? Y bueno, pues esto hace que se alinee con ideas nacionalistas, xenofóbicas, nativistas. Y bueno, según Deleuze y Guattari, existen además fascismos moleculares. Estos serían los fascismos molares del siglo XX, el nazismo y el fascismo. Pero hay fascismos moleculares que son, bueno, los que existen pues dentro de cada individuo o grupo y se transmiten a través de lo que se denominan agenciamientos colectivos de enunciación y que tienen una relación biunívoca con estos otros fascismos de gran escala. La siguiente. Y bueno, pues la idea es entender por qué la gente tolera la explotación, por qué la gente desea ser reprimida en su deseo y además reprimir el deseo de los demás, ¿no? Cómo es que el capitalismo busca imponer una realidad en la que todos deben de compartir un destino sacrificial, ¿no? Tú tienes que sacrificarte, tienes que endeudarte, tienes que seguir todas las normas, ¿no? Que establece el monopolio de la representación
que genera la figura blanca, heterosexuada y patriarcal, que sería la figura del uno, ¿no? La que es la medida de todo, y la que distingue a los otros, que son desviaciones frente a ese uno, frente a esa cara blanca, ¿no? Que representa esta norma, y que, bueno, pues es la que determina qué partículas entran y qué partículas no. Lo que está fuera del Estado es expulsado, y lo que está dentro del Estado se queda dentro, ¿no? La que sigue. Dice Deleuze, vivimos en un mundo más bien desagradable, en el que no solo las personas, sino también los poderes establecidos tienen interés en comunicarnos afectos tristes, ¿no? Afectos que disminuyen nuestra potencia de obrar. Los poderes necesitan convertirnos a través de ello en esclavos, ¿no? El tirano, el cura, el ladrón de almas necesitan persuadirnos de que la vida es dura, pesada, tienen necesidad de angustiarnos, de reprimirnos, ¿no? De organizar nuestros pequeños terrores íntimos. No nos van a dejar, ¿no? Mientras no hayan conseguido contagiarnos su neurosis, su angustia, su castración, su resentimiento contra la vida, ¿no? Su inmundo contagio, ¿no? Todo es cuestión de sangre, no es fácil ser libre, huir de la peste, organizar encuentros, aumentar la capacidad de actuación, afectarse de alegría. Bueno, cualquiera que busque salir de estos afectos tristes, pues es visto como un peligro, como algo que se desvía de esa cara blanca, ¿no? Que representa el uno. La que sigue. Los microfascismos entonces se basan en la existencia de retóricas que emanan de ciertos grupos o individuos que desean perpetuar la subordinación de esos grupos sociales a mandatos específicos y legitiman y anhelan tales subordinaciones también para sí mismos, ¿no? Es decir, la subordinación no solamente debe ser para ellos, sino también para los demás, ¿no? Las masas así entonces desean perpetuar su propio sacrificio y conformismo, a través de un deseo que está ligado a la seguridad que brinda el capitalismo y la normalidad, la deuda, el matrimonio, la familia, la nación, ¿no? La migración solamente es aceptada si reproduce el sacrificio y conformismo del capitalismo, pero no cuando desafía el status quo. Y bueno, pues muchas leyes de migración se dirigen a estos otros, quienes son vistos como una amenaza que debe ser eliminada. La que sigue, por favor. Esta es la imagen del fascio, ¿no? La unión de las varas, ¿no? En un uno, ¿no? Que además, bueno, pues también refleja la violencia que se utiliza para proteger ese uno de los otros, ¿no? Y bueno, pues es posible que podamos incluso ser antifascistas a un nivel macro, pero ignorar a nuestro fascista interior alimentado por elementos personales y colectivos. Los microfascismos implican que podemos caer en monomanías cuando actuamos de manera individualista dentro del contexto capitalista neoliberal. Cada individuo se convierte en un administrador de justicia, un policía, un verdugo en su propia comunidad, escuela o vecindario. Entonces los individuos también rechazan esas partículas de los otros, ¿no? Incluso las instituciones como el capital, el ejército y la policía, pues también tienen deseos microfascistas. La que sigue. Un ejemplo de esto, de estas nuevas manifestaciones del fascismo y de este entrejuego entre los fascismos macro, ¿no? Como los fascismos históricos, y el fascismo micro o molecular, es lo que ocurre después de la presidencia de Donald Trump, con una corriente muy intensa, fascista, que tiene repercusiones globales, que demoniza a sus adversarios, que promueve muchas teorías de la conspiración y falsedades para incitar la división y el odio, y que también ha utilizado estrategias de discriminación hacia la comunidad LGBT, QA+, y alimentado ataques contra lo que ahora denominan la cultura woke. Ron DeSantis ha creado leyes contra todo lo que sea woke, leyes contra la critical race theory, leyes contra la comunidad LGBT, leyes contra migrantes, y tanto Donald Trump como Ron DeSantis han prometido que de llegar a la presidencia, cualquiera de los dos, pues van a eliminar los derechos de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, ¿no? O sea que si tuviste la nacionalidad por haber nacido allá, ahora te la podrían incluso negar. Son políticas muy similares a las que mantiene Rusia, países de África y demás. Están ocurriendo ahorita, se están censurando libros, se están recortando fondos, se están creando leyes contra los migrantes que son cada vez más crueles. La que sigue. Los microfascismos moleculares, micropolíticos, resuenan con estos discursos, ¿no? Estas monomanías, estas paranoias que las personas tienen, el temor que tienen hacia los otros, hacia los migrantes, resuenan en los noticieros, en las redes sociales, y crean las condiciones para que emerjan neofascismos molares o macropolíticos en la forma de nuevas leyes, políticas públicas, acciones estatales, como las que estamos viendo ya en Florida y Texas, de una manera alarmante.
Y hay toda una economía que pasa por las elecciones y el poder, por los medios digitales, por la monetización de los contenidos en los medios, en los medios digitales, y que, bueno, muchos grupos de ultraderecha buscan generar riqueza a través de recuperar esos afectos tristes moleculares, ¿no?, que se reproducen todos los días, desde estas paranoias y miedos a la diferencia y la otredad. La que sigue. La Stop Illegal Immigration and Protection Act de Ron DeSantis es la legislación antiinmigrante más restrictiva del país, penaliza el transporte o albergue de inmigrantes, permite su detención por 48 horas sin orden judicial. Y bueno, pues los migrantes han decidido salirse de Florida, ¿no? Han decidido, los trabajadores, los camioneros, los trabajadores del campo y demás, están dejando solo Florida por el miedo que puede generar esta nueva ley, ¿no? Y bueno, además DeSantis ha organizado traslados de inmigrantes, ¿no?, en su mayoría venezolanos y colombianos, a California. Dice, ok, como California tiene varias ciudades santuario, ¿no?, entonces pues se los voy a mandar allá. Y entonces los engaña, los sube a autobuses o aviones y los envía, se los manda ahí a Gavin Newsom, el gobernador de California, que bueno, pues está estudiando medidas para poder criminalizar este tráfico de personas que está haciendo un gobernador de los Estados Unidos. La que sigue. Y entonces, bueno, pues hay una realimentación mutua entre los microfascismos, entre este miedo, entre estas paranoias, ¿no? Y se expresa, bueno, pues en el marco de la contienda democrática de los Estados Unidos, donde ahora la competencia entre el Partido Republicano es ver quién es más cruel con los migrantes, con la comunidad LGBT, ¿no? Y buscan dividendos electorales y económicos a través de este proceso, y con ello, pues, utilizar el discurso de odio de una manera que les dé poder político y económico, ¿no? El odio individual a nivel molecular es interseccional, es a la vez racista, homofóbico, transfóbico y misógino, alienta la construcción de políticas antiinmigrantes y la marginalización de diversos grupos sociales, al mismo tiempo que los líderes promueven la exclusión de los feminismos, lo alter y lo queer. Y bueno, pues estamos hablando de algo que se llama, o que algunos pensadores han denominado el devenir fascista de la democracia norteamericana, ¿no? Si una ley como la del derecho Roe versus Wade, que tenía 50 años, pudo ser eliminada, bueno, pues tampoco podemos descartar que la ley que le da a los nacidos en Estados Unidos el derecho a la ciudadanía también pueda hacerlo, ¿no? Y bueno, pues el entrejuego que está aquí jugándose es entre los fascismos micros, moleculares, y los fascismos macros, molares. Bueno, yo ahí le dejaríamos entonces para cuidar el tiempo. Muy bien, pues muchas gracias. Decir rápidamente que Rubén García Sánchez es maestro en gestión de educación superior por la Universidad de Guadalajara, es economista y, bueno, actualmente también es coordinador de desarrollo académico de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a Rubén y también muchas gracias a Kenia por ceñirse al tiempo, y pues pasamos ahora al espacio para la retroalimentación o para la discusión de las ponencias que presentaron los colegas y las colegas. El colega y las colegas. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Adelante, por favor. Quiero relacionar esto que están presentando ustedes dos con este asunto de... Quiero relacionar esto con el asunto de que ahora en las elecciones recientes en Coahuila y en el Estado de México sacaron por ahí un meme que estaba un joven alto de piel muy oscura, y entonces decían: lo que está haciendo AMLO para que voten por Morena es traer migrantes y darle la residencia o la ciudadanía. Y que me parece que pues de alguna manera estaban como también alimentando esta xenofobia, ¿no? Como decir, la gente que está en contra de Morena, pues miren, está haciendo trampa en las elecciones, ¿no? Pero de alguna manera, pues los migrantes deben tener ese derecho y en algún momento la capacidad de integrarse en todas las actividades sociales, laborales, educativas y demás, ¿no? Y pues un poco el mensaje ese del hombre de piel oscura era como miren, nos están invadiendo los centroamericanos, ¿no? Por un lado este asunto del microfascismo, pero también por el otro lado de, pues no hay que permitir que se integren, ¿no?
y que implicaría como estos dos procesos que hablan como de cómo los centroamericanos en algún momento tendrán que luchar por decir nosotros queremos ser mexicanos y nos vamos a establecer en Guadalajara y en otras ciudades por donde puedan establecerse con los mismos derechos que la gente mexicana se ha ido estableciendo en Estados Unidos, ¿no? Sí, entonces me parece que hay como también estos mensajes que han sido recientes en este asunto de la oposición a Morena, ¿no? El asunto de la xenofobia y el tenemos que discriminar. Y bueno, también a veces está asociado con eso que ustedes mencionaban, ¿no? Como esta discriminación frente a toda la comunidad LGBT+, ¿no? Y que es, no dejemos ni a uno ni a otro, van en contra de la familia, van en contra de la cultura, de las tradiciones, y se convierten en esta mezcla fascista, ¿no? Y no dejemos que llegue, ¿no? Ok, ¿alguien más quisiera hacer una intervención? ¿Les parece que por favor podamos, en la medida de lo posible, ser breves para que las compañeras también tengan un turno de intervención? Lamento, pues, tener el desagradable papel de restringir demasiado el tiempo, pero como saben, vamos un poco atrasados y todavía tenemos una presentación editorial. Entonces, en la medida de lo posible, les rogaría que pudiéramos ser concisos. Adelante, por favor. Sí, por favor, compañeros. Y después, compañeros. Para Virginia, como comentarios, lástima que no pudo venir mi estudiante terminando, de hecho ya me mandó el último capítulo de su tesis de maestría. Está trabajando con centroamericanos en la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente Guatemala, Honduras y El Salvador. Él hizo un trabajo de georreferenciación por medio del censo de INEGI y encontró la gran cantidad de migrantes. Obviamente encontró en la zona rica de Andares, ¿sí? Pero también encontró en otras dos zonas, lo que es el Cerro del Cuatro, ¿sí? Donde ahí se centran más bien los hondureños, en su mayoría. Pero lo interesante aquí es el otro punto, que es, ¿cómo se llama? La hermosa provincia. ¿Sí? Y en ese lugar es emblemático por el asunto que está ahí, esta iglesia muy particular y sobre todo salvadoreños. Hay sus salvadoreños, en su gran mayoría. Pero ellos ya tienen ahí desde mucho antes de los 90 del siglo pasado. Y la gente que había trabajado el fenómeno religioso ahí no se había percatado. Y la misma religión sirve como un lazo comunicante. Incluso el consulado de El Salvador en Guadalajara está colaborando para el emprendimiento. Entonces mi estudiante pone en Google Maps pupusas y lo llevó a la hermosa provincia, ¿no? Varios negocios, muy buenos, por cierto. Entonces, ha hecho un trabajo muy interesante usando información, ¿sí? Cuantitativa, cualitativa, y hay gente ya muy focalizada, localizada en integración, y hay otros que son más un fenómeno de tránsito, que es los del Cerro del Cuatro, ¿sí? Entre que están buscando quedarse, ¿no? Pero muchos de ellos, lo interesante es que han cruzado, han ido hasta la frontera, llegan a Estados Unidos, están un tiempo allá. Si son deportados, regresan, no hasta Centroamérica, regresan allá a todos. Sí. Le llaman el rancho blanco. Entonces, le dicen, aquí es nuestro lugar intermedio entre nuestro lugar de origen, ¿sí? Y Estados Unidos. Entonces, bueno, qué pena que no vino, pero sería muy interesante que dialogaran ambos. Okay. Muchas gracias. Por favor, Mira,
Durante la pandemia, nosotros pudimos observar, los actos de discriminación, tanto en Estados Unidos como en México. Y no fue exactamente por el Estado, también por el Estado y por la sociedad. Por ejemplo, sabíamos que los niveles de mortandad de los inmigrantes, en general, los documentados y no documentados, era 3 veces más alto que los hispanos o angloamericanos. Pero era 3 veces más alto, pero no tenían acceso a los servicios de salud. Y fue una decisión, pues, que se tomó, porque pudieron haber tomado una decisión también como parte de la política de emergencia de enfrentar esa situación. Y así se comportó el Estado. Pero también la misma población decía, ¿por qué primero van a atender a los inmigrantes si no hay máquinas suficientes? Pero sucedió también a la inversa en México, que hubo grupos de mexicanos que querían cruzar hacia México con la idea de enfrentar el problema de... Yo digo que no solamente son las actitudes, hay dentro del ser humano todo un comportamiento que lleva a rechazar al otro, o a construir sociológicamente al otro, a construir al enemigo. Y hay un campo que no se ha trabajado. ¿Verdad? Sobre esto, hay registros, una publicación que se hizo por parte de Berkeley, que se llama Migración y Salud. Y ahí está, creo que esa información te podría servir. Muy bien, muchas gracias. ¿Les parece entonces que ahora tengan un turno las compañeras también en el orden que intervinieron, por favor? Adelante. Pues muchas gracias por sus participaciones, doctor Morán, doctor Enrique. Sí me parece que el tema del mensaje de cómo el discurso se va posicionando es muy importante. Yo creo que en esta transición de gobierno en 2018 fue crucial, ¿no? Y también muy confuso por el mensaje retórico de apertura y luego la práctica de contención, donde se institucionaliza la guardia, los MPP y demás, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es peligroso cuando se utiliza como botín político, pero yo principalmente les hablo de esta población que está buscando la protección internacional porque cuenta con una serie de circunstancias que lo está forzando a salir, ¿no? La discusión entre el migrante forzado podría tener una delgada línea entre definir al migrante económico que proviene de Centroamérica con el desplazado forzado, porque ante la multifactorialidad de sus desplazamientos, el que se combine la violencia estructural, la maratización, la homofobia, pues parecería que muchas de ellas en realidad son desplazamientos forzados, ¿no? Sin embargo, el sistema de asilo en el país tiene una serie de supuestos legales por los cuales, después de la Convención de Ginebra, se apertura un poco más la posibilidad para incluir otros supuestos como la persecución, el género, y entonces esta población está solicitando en el país protección internacional también en gran medida por el cierre del sistema de asilo en Estados Unidos, porque todavía hay unos cuantos que están intentando llegar a la frontera norte y someterse a los procesos de las cortes para poder solicitar asilo allá, ¿no? Eso por un lado. Con el tema de su alumno doctor, tengo el grato gusto de conocerlo. Una vez estuve por el colegio de Michoacán, conozco un poco de su trabajo, pudimos dialogar, y me parece muy interesante ese hallazgo de Jimmy en el sentido de que, siendo fiel a su formación de geógrafo, si mal no recuerdo, pues llega a la hermosa provincia. Sin embargo, y bueno, claro, allí no hablaríamos de dispersión, incluso hay comunidad salvadoreña ahí. En este caso yo estoy hablando de personas refugiadas de origen centroamericano que se van estableciendo en la zona metropolitana, en el área metropolitana, y que recientemente el IMEPLAN, creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, presentó un informe en donde tienen referenciado por cada uno de los 9 municipios cuántas personas con protección, bajo el formato de protección internacional hay en el municipio.
Y solo por poner un ejemplo, en Guadalajara hay 459 de ellos. No sabemos si bajo el formato de refugio, protección complementaria o visas humanitarias, ¿no? Pero entonces ya también empieza a haber este ánimo por identificar cuantitativamente quiénes y cuántos están ahí. Como es una base de datos de ACNUR, se estableció que no se daría más datos para ubicarlos y que esto provocara problemas, ¿no? Pero por lo menos ya tenemos idea de cómo la zona metropolitana, salvo el Salto, creo, y Ixtlahuacán, que no tiene registro, pues ya hay presencia de personas bajo este formato, que además muchas de ellas están llegando al área metropolitana por el programa de integración local de la CNUR, ¿no? Que está reubicando a la población. Entonces, eso yo sería lo único que tendría que decir al respecto. Muy bien, muchas gracias. Compañera. Sí, breve. Bueno, la verdad es que habría que revisar también todas estas connotaciones que hay en la política migratoria mexicana y podríamos encontrar muchos tintes que corresponden a esta clasificación que hacíamos de lo molar, pero también esta reverberación molecular, y lo conecto con la intervención que me hacía el doctor Miguel Moctezuma, porque finalmente lo que a nosotros nos interesa de articular la idea de lo molar y lo molecular es que finalmente lo molar tiene que ver con la estructura. Se ha visto el fascismo como a nivel estructural, es decir, Estado, pero lo molecular tiene que ver con las subjetividades, es decir, con todos, ¿no? Entonces a nosotros nos interesa esta idea de cómo se conecta lo molar con lo molecular en el surgimiento de las políticas anti-inmigración, porque sostenemos que si finalmente estas políticas tienen una reverberación, es porque hay esta articulación entre lo molar y lo molecular, es decir, entre las estructuras estatales, pero también entre las subjetividades. Estas subjetividades que aceptan este destino sacrificial impuesto por los fascismos y que reproducen toda una serie de mecanismos discriminatorios contra los migrantes. Un ejemplo bien evidente, tanto en Estados Unidos como en México lo tenemos muy documentado por investigación que hacemos sobre el tránsito de los migrantes LGBT por México. Como se mostraba ayer, sufren todas estas muestras de discriminación, pero no solo por el aparato estatal, que está representado por la Guardia Nacional y por los policías. En el cuadro que presentábamos ayer veíamos cómo sufren violencia sexual, extorsión y secuestro. Y en el caso de las dos primeras violencias, son por el Estado, pero también por otros migrantes, que eso es lo que llama la atención, y también por ciudadanía, ¿no? Entonces, ahí tenemos estas complejidades en términos de cómo se instauran estos microfascismos o estos fascismos moleculares en las subjetividades y son reproducidos también por la ciudadanía, pero también por otros migrantes. Mucho cuidado, o sea, ahí hay una complejidad enorme, ¿no? Y que seguramente hay que revisarla, pues, ampliarla en este trabajo. Y bueno, pues sí, esto tiene que ver también, lo que sucede también con DeSantis en Florida, pues no se puede explicar de otra manera que un facho como DeSantis, que DeSantis ahora se está disputando las preliminares con Donald Trump, ¿no? Y la política la política anti-inmigración, de hecho DeSantis declara que la política anti-inmigración de Donald Trump era conservadora. O sea, él la considera conservadora, puesto que todo lo que mostrábamos aquí, pues tiene tintes realmente fachos, realmente fascistas, ¿no? Pero si DeSantis llega a Florida, es porque finalmente hay esta articulación entre lo molar y lo molecular, es decir, la gente votó por él. Hay estas subjetividades que le sostienen, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa mostrar, es la hipótesis central que tenemos en esta investigación, que hay una articulación entre lo molar y lo molecular, y esto tiene una reverberación en estas políticas anti-inmigración, específicamente de Donald Trump y de DeSantis en Florida, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando para un artículo, pero ya en el artículo vamos a mostrar cómo se generan estos dos mecanismos. Por una parte, la publicación de esta ley de campaña de DeSantis en Florida, pero cómo reacciona toda la población ante esta política, ¿no? Que por supuesto que hay una reverberación, hay una subjetividad dentro de la población estadounidense que sostiene la presencia de esas políticas, ¿no? Veremos qué sucede en las preliminares en los años. Pero será interesante y la población cómo reacciona. Muy bien. Pues les agradecemos.
Perdón. No sé si Rubén tenga algo más que decir. Perdón, no sé si tengas algo que decir. Sí, algo muy rápido, nada más respecto a lo que se mencionó de que AMLO está recibiendo a los inmigrantes para que interfieran en el proceso electoral, ¿no? Pues esa era la misma tesis exactamente de Donald Trump, ¿no? Él cree que pues el fraude electoral que se cometió en su contra, pues fue perpetrado en gran medida por migrantes, ¿no? Entonces, inclusive ahora, bueno, se habla de que estos migrantes son una amenaza a la ciudadanía y a los derechos políticos que tienen los demás ciudadanos, ¿no? Y entonces, pues es imposible que yo haya perdido las elecciones, por lo tanto, fueron los migrantes los que me hicieron perderlas, ¿no? Y se habla incluso ahora de inclusive reevaluar, ¿no? La condición de ciudadanía para ciertos grupos que son no blancos en Estados Unidos, ¿no? Porque dicen, bueno, pues es que ciudadano es el que se conforma al modelo de lo que es el norteamericano promedio, ¿no? Y bueno, pues hay muchos que ya no se conforman a ese modelo y por lo tanto tendríamos que reevaluar si realmente siguen siendo ciudadanos, ¿no? Bueno, nada más era para mencionar y completar el comentario. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Entonces agradecemos a la maestra Virginia, a la doctora Kenia, y también al maestro Rubén, que nos acompaña vía Zoom. Me voy a permitirle, para concluir esta mesa, únicamente una constancia que dice lo siguiente: la Universidad de Guanajuato, los cuerpos académicos de la Universidad de Guadalajara, Sociedad Civil y Libertad de la Universidad de Guanajuato, otorgan la presente constancia a los ponentes de esta mesa por sus valiosas participaciones al participar con el tema que nos presentaron dentro del seminario Migraciones y Ciudadanías, Ciudadanías Móviles y Políticas Migratorias en la Permacrisis. Está firmada en la ciudad de Guanajuato, el día 28 de junio del 2023. La verdad nos hará libres, y firman el director de la División de Derecho Político y Gobierno, el doctor Eduardo Pérez Alonso, y el secretario académico, el doctor Jesús Arellano Gómez. Muchas gracias a todos. Y todas. Bueno, creo que concluimos el tiempo. ¿Sí? Muchas gracias. Tenemos ahora la presentación del libro de la doctora